«Este anillo de compromiso es falso, igual que tú», gritó la novia en el altar abarrotado. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción a ese matrimonio, Lucía levantó la mano. La propia novia. Silencio absoluto en la iglesia. 400 invitados, paralizados. Miguel, el novio, no se movió. Solo apretó una caja de madera contra su pecho. Sabía que esto iba a pasar. El perfume de los lirios cargaba el aire hasta hacerlo empalagoso. Los flashes de los móviles estallaban como fuegos artificiales. El vestido de Lucía, un diseño de alta costura, costó 18.000 euros, pagados en 12 plazos. Ahora temblaba. El maquillaje se corría en líneas negras. En primera fila, Isabel, la madre de Miguel, cubierta de joyas heredadas, se mordía el labio. Al fondo, una invitada susurró demasiado alto. Lucía la oyó. El contraste era brutal, lujo escenográfico, tensión animal. Algo estaba a punto de estallar. Pero Lucía no estaba allí para casarse. Estaba allí para destruir al hombre que durante 2 años había construido una mentira. Lo había descubierto. El anillo de compromiso que él le dio era falso. Un diamante sintético, 100 euros. Lo mandó a tasar. Lucía creyó que la había estado engañando desde el principio y decidió que la venganza sería pública. Marta, la mejor amiga de Lucía, sostenía el ramo con manos temblorosas. Lo sabía porque habían planeado juntas la humillación. Isabel apretaba su bolso Hermès contra el regazo. Lo sabía porque su hijo se lo había contado todo la noche anterior. Javier, padrino y mejor amigo de Miguel, miraba su móvil. Lo sabía porque él recibió primero las capturas de pantalla. Intentó impedir la boda. Nadie le escuchó. Ahora todos los secretos iban a explotar, y cada uno tenía algo que perder. Pero esta historia no empezó allí. Empezó 2 años atrás, cuando Lucía conoció a Miguel en un evento benéfico y decidió que él sería su salvación financiera. Y hace 9 meses, cuando él le pidió matrimonio con un anillo que guardaba un secreto. Y hace 3 semanas, cuando Miguel descubrió quién era realmente Lucía. La verdad tenía capas, y ninguno de los dos era inocente. Para entender cómo Lucía llegó a levantar la mano contra su propia boda, necesitas conocer 3 historias. La historia de su primer encuentro, envenenado por mentiras elegantes. La historia del anillo de diamantes falso, que era una prueba cruel. Y la historia de las capturas de pantalla que Miguel guardó en una caja de madera durante semanas. Todo comenzó en una noche de gala, con champán francés y una mujer desesperada por empezar de nuevo. Suscríbete ahora y activa la campanita. Historias así pueden cambiar tu vida, y no querrás perderte la próxima. Prometo que vale cada segundo. 2 años antes, Lucía se despertaba a las 6 de la mañana todos los días, no por disciplina, por ansiedad. El apartamento alquilado en Chamberí costaba la mitad de su sueldo. 2 habitaciones, vistas al muro del vecino, muebles de exposición comprados a plazos. Tenía 48 años, pelo castaño con mechas carísimas, un cuerpo mantenido en un gimnasio que también pagaba a plazos. Estilista personal de la alta sociedad. Vivía de crear apariencias perfectas. La ironía no pasaba desapercibida. Lucía era conocida en el circuito de eventos como la mujer que siempre conseguía lo que quería. Determinada, encantadora, sabía exactamente qué decir en cada situación. Su mayor talento era leer a las personas, identificar deseos, reflejar expectativas. Pero había un defecto que la corroía por dentro, la obsesión por la seguridad financiera. No era codicia, era terror. Terror de volver a donde estuvo 3 años atrás. A los 25 años, Lucía se casó con Carlos, empresario del ramo de la importación. 20 años de matrimonio. Ella cuidó de la casa, de los hijos que nunca llegaron, de la reputación de él. Carlos cuidó de sus amantes y de sus cuentas secretas.
Cuando llegó el divorcio, Lucía descubrió que no tenía nada, ni casa, ni ahorros, ni futuro. Carlos dejó deudas a nombre de ella. A propósito, venganza por haber pedido ella la separación. Lucía pasó 3 años reconstruyendo su crédito, su reputación, su vida. Construyó muros emocionales tan altos que ni ella misma podía ver por encima. La promesa que se hizo a sí misma era simple y brutal. Nunca más sería la idiota que confía ciegamente. El sueño imposible vivía en un cajón de la mesilla de noche. El recorte de una revista, un anillo de compromiso de Tiffany, un solitario gigante. Lo guardaba desde hacía 6 años, justo después del divorcio. No era por el anillo, era por lo que representaba: seguridad, estabilidad. Un hombre que pudiera darle lo que Carlos le quitó. Lucía miraba ese recorte cada noche antes de dormir. Un día, quizás, si jugaba bien sus cartas. El evento benéfico era en el Hotel Ritz. Lucía estaba allí por trabajo. 3 clientas le habían pagado para que montara sus looks, vestidos de marca, joyas prestadas, la ilusión completa. Lucía llevaba un vestido negro sencillo, de Zara, pero sabía llevarlo bien. Elegancia discreta, no podía competir con las damas de la alta sociedad. No era su papel. Miguel estaba solo en la barra. Traje a medida, sin corbata, pelo canoso, gafas de montura fina. 52 años. Observaba el salón con expresión cansada. No pertenecía a aquel circo. Lucía se dio cuenta. Él se dio cuenta de que ella se había dado cuenta. Sus miradas se encontraron. Miguel sonrió. No era una sonrisa social, era una sonrisa genuina. Cruzó el salón. ¿Trabajas aquí o estás huyendo de aquí? Lucía rió. Las 2 cosas. Pensé que era el único. No pareces sentirte cómodo. Detesto estos eventos, pero mi madre insiste en que venga. Tu madre debe ser persistente. No te haces una idea. Conversaron durante 40 minutos. Miguel era viudo desde hacía 4 años. Perdió a su esposa por un cáncer. Empresario del sector de la construcción, heredó la empresa de su padre. Discreto. Evitaba la ostentación. Prefería cenas pequeñas a grandes fiestas. Lucía lo reflejó perfectamente. Dijo que ella también valoraba la sencillez. Mentira, pero una mentira convincente. ¿Puedo llamarte? Lucía dudó 2 segundos, el tiempo justo para parecer genuina. Sí, le dio su número. Él lo anotó en el móvil delante de ella. Sonrisa de niño. Lucía le devolvió la sonrisa. Pero por dentro, los cálculos ya empezaban. Miguel tenía todo lo que ella necesitaba: estabilidad, dinero, decencia aparente. Solo necesitaba hacer que él se enamorara de la versión correcta de Lucía, la versión que él quería encontrar. El mundo de la alta sociedad madrileña funcionaba como una máquina de triturar sueños. Eventos caros en hoteles de 5 estrellas, vestidos que costaban más que coches populares, bolsos que eran inversiones, joyas que pasaban de generación en generación. Todo funcionaba por códigos invisibles: dónde te sentabas, con quién hablabas, cuánto costaban tus zapatos. Las mujeres se evaluaban en segundos, identificaban rivales, aliadas, amenazas. Juzgar era el deporte nacional. Lucía vivía en la periferia de ese mundo, prestaba servicios, era útil, bien tratada, pero nunca igual, nunca invitada a almuerzos privados, nunca incluida en viajes a Miami. Ella montaba los looks para las fotos de Instagram, pero no aparecía en las fotos. Esa posición la corroía. Lucía soñaba con el día en que sería cliente, no proveedora, el día en que llegaría a un evento benéfico como invitada VIP, no como empleada. La jerarquía social era brutal y clara. En la cima, herederas de fortunas antiguas. Debajo, esposas de empresarios de éxito. Debajo, divorciadas con acuerdos generosos. Más abajo, profesionales liberales ricas. Al fondo,
mujeres como Lucía, trabajadoras que circulaban en el ambiente pero no pertenecían. Lucía aceptaba su posición, por ahora, pero no pretendía quedarse allí. Miguel era diferente a su círculo, heredero de una constructora tradicional, fortuna consolidada, nombre respetado, pero vivía con una discreción casi monástica. Un piso en el barrio de Salamanca, pero no un ático deslumbrante. Coche alemán, pero un modelo antiguo. Donaba fortunas a instituciones. Evitaba los focos. Su difunta esposa había sido así también. Discreta, elegante sin ostentación. Miguel buscaba reconstruir aquello. Lucía lo entendió rápidamente. Para conquistarlo, necesitaba ser lo opuesto a las mujeres que él evitaba. Sencillez aparente, valores sólidos, no pedir dinero, no mencionar marcas, no publicar fotos en redes sociales, ser un misterio, ser un refugio. Lucía montó el personaje con precisión quirúrgica y Miguel se enamoró exactamente de eso. 6 meses de noviazgo. Miguel llevó a Lucía a cenar a un restaurante íntimo. Solo 2 mesas, chef premiado. Le cogió la mano sobre la mesa. Necesito contarte algo importante. Mi ex socia intentó robarme, falsificó documentos, casi pierdo la empresa. Lo descubrí a tiempo. El proceso duró años. Desde entonces me cuesta confiar. Lucía le apretó la mano. Lo entiendo perfectamente. La honestidad lo es todo para mí. No puedo tolerar las mentiras, ni siquiera las pequeñas. Lucía tragó saliva. Claro, señal ignorada. Roja brillante. Debería haberle contado lo de las deudas en ese momento. Sobre el piso alquilado que fingía que era suyo, sobre los pagos a plazos que la ahogaban, pero el miedo era mayor. Si se lo contaba, lo perdería. Perdería la oportunidad de tener seguridad. Lucía decidió que se lo contaría después de la boda, cuando estuviera protegida. 2 semanas después, Marta apareció en el piso de Lucía. Botella de vino, expresión preocupada. Marta estaba divorciada desde hacía 8 años, amargada, cínica. La única amiga verdadera que tenía Lucía, o al menos eso parecía. ¿Realmente lo quieres? ¿Qué quieres decir? Lucía, te conozco desde hace 15 años. ¿Lo quieres a él o quieres la vida que él te puede dar? No seas ridícula. Le estás mintiendo sobre el piso, sobre las deudas, sobre quién eres. Se lo contaré en el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Estás construyendo un castillo de naipes. Se va a derrumbar. Tú no lo entiendes. Marta llenó la copa de nuevo. Sí que lo entiendo. Lo entiendo porque yo ya pasé por eso. Y me explotó en la cara. Pero Lucía no la escuchó. Estaba decidida. El plan funcionaría. Tenía que funcionar. La última escena de paz llegó un domingo. En el piso de Miguel, él cocinaba risotto. Lucía ponía la mesa. Música clásica sonando. Él la abrazó por detrás. Le besó el cuello. Me estoy enamorando de ti, de verdad. Lucía sintió algo extraño. Algo que no estaba en el plan. Calor en el pecho. Ganas de llorar. Quizás era amor de verdad empezando a nacer. O quizás era solo miedo de perder lo que estaba tan cerca de conquistar. Ya no lo sabía. Yo también, susurró. Y por primera vez no estaba segura de si estaba mintiendo. Fue precisamente ese deseo obsesivo de seguridad lo que llevaría a Lucía, 9 meses después, a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Aceptar un anillo que escondía un secreto. Una prueba que ella no sabía que estaba pasando y que determinaría si todo lo que había construido era real o solo otra ilusión demasiado cara de mantener. 9 meses de noviazgo. Miguel reservó cena en un restaurante en una azotea con vistas a la plaza de Cibeles. Mesa reservada, vistas de toda la ciudad encendida. Lucía se puso lo mejor que tenía, vestido azul marino, tacones nude, pelo suelto. Él estaba nervioso. Lucía se dio cuenta. Manos sudorosas, sonrisas demasiado rápidas. Pidieron vino, entrante, plato principal. Miguel apenas tocó la comida.
Lucía empezó a sentir un sudor frío. Algo iba mal, o muy bien. Cuando llegó el postre, él apartó el plato. Sacó una caja de terciopelo azul del bolsillo interior de su chaqueta. Lucía, el corazón se le paró. Nunca pensé que volvería a sentirme así. Después de perder a Clara, pensé que no habría nadie más. Pero tú cambiaste eso. Me hiciste creer que los nuevos comienzos existen. Abrió la caja. El anillo era deslumbrante. Un solitario, talla brillante, de al menos 3 quilates. Oro blanco, reflejos de luz que parecían danzar. A Lucía le faltó el aire. Era exactamente como el recorte de la revista que guardaba en el cajón. Exactamente. Este anillo fue de mi abuela, pasó por mi madre, fue de Clara. Y ahora, si aceptas, quiero que sea tuyo. ¿Quieres casarte conmigo? Lucía no podía hablar. Las lágrimas caían sin control. No eran lágrimas calculadas, eran genuinas. Por primera vez en años, algo dentro de ella se rompió. El muro. Una pequeña grieta, pero estaba allí. Sí, acepto. Miguel le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Él se levantó, tiró de ella, la besó con fuerza. Lucía sintió que el mundo daba vueltas. Lo había conseguido. Finalmente lo había conseguido. Seguridad, protección, futuro garantizado. Pero en el fondo de la garganta había un sabor amargo, culpa, porque ella sabía que no le había contado todo, que el amor de él era por la mujer que ella fingía ser, no por la mujer que ella era. De vuelta a casa, Lucía miraba el anillo bajo la luz de las farolas. Brillaba como una promesa, como una salvación. Pensó en llamar a Marta, pero no lo hizo. No quería oír preguntas, no quería dudas, solo quería ese momento, ese anillo, esa sensación de que finalmente estaba a salvo. Lo que Lucía no vio fue la expresión de Isabel, la madre de Miguel, en la mesa de al lado. Estaba allí, lo vio todo. Y cuando Miguel se fue con Lucía, Isabel se quedó sentada, sosteniendo la copa de vino con demasiada fuerza. Javier, que cenaba con ella, preguntó: ¿No te alegras por él? Sí, pero tengo un mal presentimiento. Esa mujer esconde algo. Tú siempre crees que todo el mundo esconde algo. Y generalmente acierto. 2 meses después, a Lucía le cortaron la luz. Llevaba 3 meses sin pagar. Todo el dinero disponible se había ido al vestido de novia. 12.000 euros. Una firma española de renombre. Necesitaba impresionar. Necesitaba que las fotos fueran perfectas. Quedarían en internet para siempre. Lucía no podía aparecer como la mujer que había ahorrado en el vestido. Marta lo descubrió cuando fue a visitarla. El piso a oscuras por la tarde. «Lu, ¿qué está pasando?» «Se me olvidó pagar. Lo arreglo mañana». «Estás mintiendo. He visto las cartas de cobro encima de la mesa». Lucía se sentó en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. «Estoy hundida. Las tarjetas al límite. El alquiler atrasado. Compré el vestido. El catering. Las alianzas. Miguel me ofreció ayuda, pero no puedo aceptarla. No puedes saberlo. Tienes que contárselo». «No puedo. Valora la honestidad por encima de todo. Si sabe que le he mentido todo este tiempo, cancelará la boda. ¿Y si lo descubre después? Después ya estaré casada, estaré protegida, tendremos bienes gananciales. Mis deudas serán suyas también. Tendrá que ayudarme». Marta miró a su amiga con una mezcla de lástima y desaprobación. Eso es manipulación, es supervivencia. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Isabel había contratado a Javier para investigar, discretamente. Javier no quería. Era amigo de Miguel desde hacía 20 años. Pero Isabel insistió. Y Javier lo encontró. Tarjetas de crédito al límite, alquiler atrasado, deudas antiguas del divorcio anterior. Lucía no era quien decía ser. Era una mujer desesperada aferrándose a apariencias caras. Javier le enseñó el informe a Miguel durante un almuerzo. Despacho vacío, puerta cerrada. Miguel leyó en silencio.
3 páginas. Cada línea era una mentira de Lucía. Cada número era una omisión. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa. Se quedó mirando a la pared durante 5 minutos. Miguel me ha mentido en todo. Lo siento mucho. Se lo dije al principio, que la honestidad lo era todo. Se lo advertí. Javier no sabía qué decir. Miguel se levantó. Fue hasta la ventana. Madrid se extendía abajo. Millones de personas, cada una con sus secretos, sus mentiras, sus máscaras. ¿Qué vas a hacer? Miguel permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces se giró. Y había algo frío en su mirada, algo que Javier no había visto nunca. Me voy a casar con ella. ¿Cómo dices? Pero antes me voy a asegurar de lo que realmente quiere. La voy a poner a prueba. Miguel, eso no es sano. Tampoco lo es mentir sobre quién eres para conseguir una boda. Javier lo entendió. Su amigo estaba herido. Y los hombres heridos toman decisiones peligrosas. Una semana después, Miguel confrontó a Lucía. Sutilmente. Cena en casa. Él cocinando pasta. Ella bebiendo vino. Lu, quiero preguntarte una cosa. Y necesito que seas honesta conmigo. El estómago se le encogió. Claro. ¿Estás bien económicamente? Porque puedo ayudar con la boda. No necesitas preocuparte por los gastos. Está todo bien. Tengo ahorros. Mentira directa. Mirándolo a los ojos. Miguel lo vio. Lo sintió. Algo dentro de él murió un poco. ¿Estás segura? Absolutamente. Amor, no tienes que preocuparte por mí. Él sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. De acuerdo, entonces. Esa noche, Lucía durmió a su lado. Pero Miguel se quedó despierto, mirando al techo, recordando. Volvió atrás en el tiempo. 10 años. Su socia en la empresa falsificó documentos, robó clientes, casi destruyó todo lo que su padre había construido. Miguel lo descubrió porque comprobó los números, porque no confió ciegamente. La demandó. Ganó. Pero la lección se quedó. Confiar sin verificar es de idiotas. Y ahora Lucía, mintiendo, ocultando, manipulando. El trauma no se había curado, solo había esperado, y ahora volvía con toda su fuerza. A la mañana siguiente, Isabel llamó. Necesito hablar contigo. Es sobre la boda. Mamá. Miguel, ella no es quien dice ser. Javier me lo ha enseñado. Lo sé. Silencio al otro lado. ¿Lo sabes? Sí. Y me voy a casar igualmente. ¿Te has vuelto loco? Voy a pedir un acuerdo prematrimonial para proteger el patrimonio. Isabel suspiró aliviada. Al menos eso. ¿Aceptará? Si realmente me quiere, lo hará. Si quiere el dinero, también lo hará, pero sabré la verdad. Miguel pidió el acuerdo una semana después. Cena. Vino. Puso los papeles sobre la mesa. Me lo ha pedido mi madre. Es protocolo de la familia. Espero que lo entiendas. Lucía sintió que la rabia subía. Humillación. Como si fuera una interesada. Como si no fuera digna de confianza. Pero no podía negarse. Sería demasiado sospechoso. Claro, sin problema, firmó, con las manos temblando de rabia contenida. Y en ese momento, algo cambió. La grieta en el muro se cerró. El amor que estaba empezando a nacer se ahogó. Ahora era la guerra. Si él no confiaba en ella, ella no necesitaba sentirse culpable. Ambos estaban jugando. 3 semanas antes de la boda, Lucía recibió una llamada del catering. Pago atrasado. Si no lo pagaba en 2 días, cancelarían. No tenía el dinero. Las tarjetas estaban al límite. Le pidió a Marta que le prestara. Marta no tenía. La desesperación empezó a atenazarla. Fue entonces cuando tuvo la idea. El anillo valía una fortuna. Podía venderlo, comprar otro similar. Miguel nunca lo sabría. Después de la boda, con acceso a sus cuentas, recompraría el original. Sería fácil. Lucía se quitó el anillo. Lo metió en el bolso. Fue a la joyería más discreta que conocía, lejos de los sitios que frecuentaba.
El gerente era un señor de 60 años, gafas de leer colgadas del cuello. «Necesito tasar este anillo». Él lo cogió, se puso la lupa, lo examinó durante 2 minutos. Lucía sudaba frío. Finalmente, él levantó la mirada. «Señora, este diamante es sintético». El mundo se paró. «¿Cómo dice?» «No es un diamante natural, es creado en laboratorio. Vale, como mucho, 100 euros». Lucía sintió que el suelo desaparecía. 100 euros. El anillo que era de su abuela, que pasó por su madre, que fue de Clara. Era falso. Miguel le había mentido. Le había dado un anillo falso, simuló un valor sentimental, la manipuló, la engañó. La rabia le subió como un tsunami. Años de humillación, de esfuerzo, de mentiras que había tenido que contar para sobrevivir. Y ahora esto, le había dado un anillo falso, como si ella no mereciera el verdadero, como si fuera basura. Lucía salió de la joyería tambaleándose. Se sentó en un banco en la plaza. Llamó a Marta. «Me ha dado un anillo falso». «Falso, Marta. Todo es mentira». «Cálmate. Respira. No me voy a calmar. Me ha engañado. Me hizo creer que era una joya de familia, una herencia, y era mentira. ¿Qué vas a hacer?» Lucía miró el anillo en su mano. El anillo que parecía tan real, tan perfecto, tan prometedor. Pero era falso. Igual que todo en su vida, apariencia sin sustancia. «Voy a exponerlo en el altar, delante de todo el mundo. ¿Quiere humillarme con un acuerdo prematrimonial? Pues yo voy a enseñarle a todo el mundo quién es él realmente». «Lu, piénsalo bien». «Ya lo he pensado. La boda se va a celebrar y va a ser inolvidable». Pero lo que Lucía no sabía era que aquel anillo tenía una historia que lo cambiaría todo. Y en las 3 semanas siguientes, la verdad sobre ambos sería expuesta de la forma más brutal posible. Porque Miguel también tenía un plan, y una caja de madera llena de capturas de pantalla, y 400 invitados estaban a punto de presenciar la colisión de 2 corazones heridos que eligieron la venganza en lugar de la verdad. Marta llegó al piso de Lucía esa misma noche, botella de vodka en mano. Lucía estaba sentada en el suelo del salón, todavía sosteniendo el anillo falso, ojos rojos, maquillaje corrido. «Cuéntamelo todo». Lucía se lo contó, la joyería, el gerente, el diagnóstico brutal, 100 euros. Marta llenó 2 vasos hasta el borde. «¿Sabes por qué te creo? Porque yo he pasado por eso». Lucía levantó la mirada. «Mi exmarido me dio un anillo de compromiso precioso, un diamante enorme. Yo publicaba fotos. Mis amigas se morían de envidia. 2 años después lo descubrí. Tenía una amante. Se gastaba fortunas con ella. Viajes, joyas, un piso. Y para mí, un anillo falso de bisutería. Yo era la esposa para la galería. La amante era la inversión». «Marta, cuando lo descubrí, quise morirme, no por la traición, por la humillación. Todo el mundo lo sabía, menos yo. Yo era la idiota de la historia». «¿Qué hiciste?» Marta sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. «Me divorcié, pero debería haberlo expuesto públicamente, haberle enseñado a todo el mundo quién era realmente. No lo hice, y me arrepiento hasta el día de hoy». «¿Crees que debería exponer a Miguel? Creo que deberías hacer lo que yo no tuve el valor de hacer, mostrar la verdad. Te ha engañado, merece las consecuencias». Lucía se bebió el vaso entero. El vodka le quemó, pero la rabia quemaba más. «Voy a necesitar tu ayuda. ¿Qué quieres hacer?» «En el altar, delante de todos. Voy a gritar la verdad, que es un mentiroso, que el anillo es falso, que todo lo que ha construido conmigo es mentira». Marta dudó un segundo, pero solo uno. «Estoy contigo». Lo que Marta no dijo fue la verdad completa, que su motivación no era la justicia, era la envidia. Lucía tenía lo que ella nunca consiguió, una segunda petición de matrimonio, un hombre rico interesado.
Y Marta, amargada y sola desde hacía 8 años, no soportaba ver a su amiga conquistar lo que ella perdió. Si Lucía lo destruía todo en el altar, las dos volverían a estar iguales, solas, fracasadas, y Marta no se sentiría tan invisible. 2 días después, Lucía tuvo una crisis de pánico. Se despertó a las 3 de la mañana, sudor frío, el corazón acelerado, no podía respirar. Se sentó en la cama, miró la habitación oscura y por primera vez en años se enfrentó a la verdad sobre sí misma. Tenía 25 años cuando se casó con Carlos, virgen, religiosa, creía en los cuentos de hadas. Carlos era 10 años mayor, exitoso, encantador. Le prometió cuidarla para siempre. Lucía dejó la universidad, dejó de trabajar, se convirtió en esposa a tiempo completo. Los primeros 5 años fueron buenos, viajes, cenas, regalos. Carlos la trataba como a una muñeca de porcelana. Lucía pensaba que era amor, no lo era, era posesión. A los 30, Lucía quiso quedarse embarazada. Carlos siempre lo posponía, año tras año. Finalmente, a los 35, descubrió por qué. Se había hecho la vasectomía a los 28. Antes de conocerla, nunca se lo dijo. La dejó intentarlo, mes tras mes, año tras año, tomando hormonas, haciéndose pruebas, culpando a su propio cuerpo. Cuando lo confrontó, él se rió. ¿De verdad pensaste que iba a querer hijos, estropear mi estilo de vida? Fue la primera grieta. Pero Lucía no se fue. Tenía miedo. Llevaba 10 años sin trabajar. No tenía currículum, no tenía dinero propio. Estaba atrapada. A los 40 descubrió a la primera amante. A los 42, a la segunda. A los 45, se dio cuenta de que siempre había habido amantes. Desde el principio. Carlos ya no se escondía. Llevaba a las mujeres a eventos. Las presentaba como amigas. Humillaba a Lucía públicamente. Cuando ella pidió el divorcio, Carlos se puso furioso. No porque la quisiera, porque estaba perdiendo el control. Vació las cuentas conjuntas, transfirió propiedades a nombre de testaferros, puso deudas a nombre de ella, esparció mentiras en su círculo social, destruyó su reputación sistemáticamente. Lucía se quedó sin nada. Un piso alquilado minúsculo, un trabajo como vendedora en una tienda, 30 kilos menos, depresión profunda. Pasó 2 años así. Consideró el suicidio 3 veces. La tercera fue Marta quien la encontró. La llevó al hospital. Se quedó a su lado. «No te vas a morir por culpa de ese gusano», le dijo Marta. «Vas a sobrevivir y vas a demostrar que eres más fuerte». Lucía sobrevivió. Hizo un curso de estilista personal. Empezó de cero. Construyó su clientela poco a poco. Pagó las deudas. Recuperó su crédito. Pero las cicatrices quedaron, invisibles, pero profundas. Y ahora, sentada en la cama a las 3 de la mañana, Lucía por fin lo entendía. No amaba a Miguel. Amaba la idea de seguridad. Amaba no tener que preocuparse por las facturas. Amaba la sensación de haber vencido, de haber conquistado lo que Carlos le quitó. Pero no amaba al hombre. Y peor, le había mentido tanto que ya ni siquiera sabía quién era ella realmente. La Lucía que Miguel conocía no existía. Era un personaje, una construcción, una actuación. Lloró, sola, en la oscuridad, por todo lo que perdió, por todo en lo que se convirtió, por todas las elecciones equivocadas que parecieron correctas en su momento. Pero cuando salió el sol, la decisión estaba tomada. No iba a cancelar la boda. No iba a confesar. Iba a seguir adelante. Iba a exponer a Miguel. Porque si ella estaba equivocada, él también lo estaba. Y la miseria busca compañía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miguel tenía su propia revelación. Javier fue a su piso. Llevó un whisky caro. Los dos se sentaron en la terraza. «Necesito contarte una cosa sobre el anillo». Miguel miró a su amigo.
El anillo que le diste a Lucía no es el de tu abuela, ¿verdad? Silencio. Miguel. No, no lo es. ¿Por qué mentiste? Miguel llenó el vaso de nuevo, bebió la mitad, porque necesitaba saber si me quería a mí o quería el dinero. Compré un anillo sintético, 100 euros. Le conté la historia de que era una herencia. Esperé. Pensé que si realmente me quería, el valor del anillo no importaría. Eso es manipulación. ¿Y mentir sobre quién eres para conseguir una boda no lo es? Javier no tenía respuesta. Pero ¿sabes lo gracioso? Descubrí que llevó el anillo a tasar. Me llamó mi joyero, es amigo de la familia, conoce todas las piezas. Alguien trajo un anillo diciendo que era nuestro, lo comprobó, vio que era falso, llamó a mi madre. Mi madre me lo contó, sabe que es falso. Y está planeando exponerme en la boda. Tengo amigos entre los proveedores. Se lo contó a la maquilladora se lo contó a la florista me lo contó a mí. ¿Así que los dos lo sabéis? ¿Y os vais a exponer mutuamente? Miguel sonrió, pero era una sonrisa triste. Patético, ¿verdad? Es enfermizo. La quise, de verdad. Por primera vez desde Clara. Pensé que era real. Quizás lo fue. Al principio. Ya no importa. Ahora es la guerra. Javier negó con la cabeza. Os vais a destruir. Ya estamos destruidos. Mientras los dos planeaban su venganza, toda la ciudad empezaba a hablar. El rumor se filtró. La novia va a exponer al novio en el altar. El anillo de compromiso es falso. Ella es una interesada. Él es un mentiroso. La alta sociedad amaba el drama, y aquel prometía ser épico. WhatsApp hervía, grupos de eventos, grupos de caridad, grupos de cotilleo. Todo el mundo tenía una opinión. La mitad defendía a Lucía. Merece un hombre que le dé un anillo de verdad. La puso a prueba como si fuera un objeto. La otra mitad defendía a Miguel. Mintió sobre todo. Es una interesada clásica. Él tenía derecho a proteger su patrimonio. Los 400 invitados estaban divididos. Algunos llamaron preguntando si la boda estaba confirmada. Miguel respondió, sí, no os lo perdáis, va a ser inolvidable. Tono sarcástico, promesa sombría. Lucía empezó a recibir mensajes, algunos de apoyo, otros de juicio. Una ex clienta le escribió, siempre me pareciste falsa, ahora sé que tenía razón. Otra escribió, él no te merece, exponlo. Lucía los bloqueó a todos. No quería opiniones, quería venganza. Marta alimentaba el fuego, visitaba a Lucía todos los días, reforzaba la narrativa. Te usó, mereces justicia, enséñales a todos. Pero por dentro, Marta sonreía. El plan estaba funcionando. Lucía iba a implosionar su propia boda, y Marta ya no se sentiría tan fracasada. Una semana antes de la boda, nuevo obstáculo. El catering llamó de nuevo. El pago no había entrado. Lucía comprobó la cuenta. El cheque había sido devuelto. Sin fondos. Había olvidado que estaba al límite. El director del banco llamó. Señora, tiene 15.000 euros en negativo. Necesitamos regularizarlo. Pánico. Lucía llamó a Miguel. Por primera vez en semanas. Amor, necesito ayuda. ¿Qué pasa? Es financiero. Silencio al otro lado. Miguel esperó. Lucía casi se lo cuenta. Casi lo confiesa todo. Las deudas, la desesperación, la verdad. Pero el orgullo venció. Olvídalo. Lo resolveré. Colgó. Miguel se quedó mirando el teléfono. Casi se sincera. Casi fue honesta. Pero eligió mentir de nuevo. Eso lo confirmaba todo. No cambiaría, no confiaba en él, no lo amaba. Pero lo que Miguel no sabía era que su propio comportamiento garantizaba que Lucía nunca confiara. Un círculo vicioso. Dos traumatizados reproduciendo patrones tóxicos. Ambos esperando ser traicionados. Ambos traicionando primero por defensa. 2 días antes de la boda, Javier fue a ver a Lucía, sin avisar.
Ella abrió la puerta en bata, ojos hinchados. «Tenemos que hablar. Javier, ¿qué quieres?» «Salvarte y salvar a mi amigo». Entró. Se sentó en el sofá. Lucía se quedó de pie, a la defensiva. «Lo sé todo. Miguel me lo ha contado. Lo del anillo falso, lo de la prueba. Y sé que tú lo sabes. Y sé que planeas exponerlo». Lucía se puso pálida. «Pero necesitas saber toda la verdad. Miguel te quiere, realmente te quiere, pero tiene miedo. Miedo de que lo engañen de nuevo. Su exsocia casi lo destruye todo. Desarrolló una paranoia. La prueba del anillo estuvo mal, pero vino del dolor, no de la maldad. Me engañó. Y tú lo engañaste a él, sobre las deudas, sobre quién eres, sobre tus motivaciones». Lucía se sentó, manos temblorosas. «¿Él lo sabe?» «Lo sabe, desde hace semanas». «¿Por qué no canceló la boda?» «Porque él también está herido, también está enfadado. Estáis a punto de destruiros públicamente, pero aún hay tiempo. Tiempo de tener una conversación honesta, tiempo de cancelar este circo y empezar de nuevo, con la verdad». Javier le enseñó una foto en el móvil. Una caja fuerte abierta, una caja de terciopelo rojo, dentro un anillo gigante, un diamante real, brillo inconfundible. Este es el anillo verdadero de su abuela. Vale casi 200.000 euros. Está en la caja fuerte. Te lo iba a dar, después de la boda. Después de confirmar que lo querías, el plan era casarse con el anillo falso, ver tu reacción en los meses siguientes y entonces sustituirlo por el verdadero. Pero todo se derrumbó antes. Lucía empezó a llorar, no de tristeza, de confusión, de agotamiento, del reconocimiento brutal de que se había convertido exactamente en lo que odiaba. ¿Qué hago ahora? Tú eliges, verdad o venganza. Mañana en el altar podéis destruiros o podéis salvaros. Javier se fue. Lucía se quedó sola, con la decisión más importante de su vida, y solo 24 horas para decidir. Pero Lucía no sabía que Miguel ya estaba preparando su propia revelación devastadora. Y en 48 horas, en el altar, ante 400 testigos, todo se desmoronaría de una forma que ninguno de los dos podría prever. Porque cuando dos corazones heridos se encuentran en el peor momento posible, solo hay dos caminos: curación o destrucción mutua. Y ellos aún no sabían qué camino elegirían. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. En serio, los leo todos y respondo con cariño a quien se toma un momentito. Deja tu like también. La noche antes de la boda. Lucía estaba sola en la habitación de un hotel. No el hotel caro que había planeado, un hotel sencillo, era lo que podía pagar. 3 estrellas, moqueta manchada, olor a humedad disfrazado con un ambientador barato. Se sentó en la cama, el vestido de novia colgado en el armario, el velo en la silla, los zapatos blancos en el suelo. El teléfono sonó, el banco, grabación automática. Su cuenta está en números rojos por 18.000 euros. Póngase en contacto inmediatamente. Colgó. Segundos después, otro tono. El propietario del piso. Desahucio en 2 semanas. No contestó. Otro tono más. Tarjeta de crédito. Reclamación judicial. Lanzó el teléfono contra la pared. La pantalla se rajó. Lucía cayó de rodillas al suelo. Manos temblorosas. Respiración entrecortada, el pánico subiendo como agua hirviendo. Todo se estaba desmoronando, no había salida. Si cancelaba la boda, sería humillada. Se quedaría sin nada, otra vez. Si seguía adelante con la exposición, destruiría a Miguel. Y a sí misma. La alta sociedad nunca más la contrataría, perdería su clientela, su reputación, su futuro. Se arrastró hasta el baño, vomitó, el ácido quemándole la garganta. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza en el inodoro. Empezó a llorar, no un llanto delicado,
Un llanto feo, sollozos que le rasgaban el pecho, mocos, saliva, desesperación visceral, años de contención explotando de golpe. El miedo tenía nombre, tenía cara, tenía olor. Era el miedo de volver a donde estaba 3 años atrás, rota, sola, invisible, desechable. Lucía se miró al espejo, vio en lo que se había convertido, cara hinchada, ojos rojos, pelo revuelto. Una mujer de 48 años fingiendo ser quien no era, comprando ropa que no podía pagar, construyendo castillos de mentiras. ¿Para qué? Para sentir que valía algo, para demostrarle a Carlos que había vencido, para enseñarles a las damas de sociedad que merecía estar allí, pero la verdad dolía más que cualquier mentira. Ella no valía por el anillo, no valía por la boda, no valía por Miguel. Si le quitaban todo eso, ¿qué quedaría? ¿Quién era Lucía sin las máscaras? No lo sabía, y eso era más aterrador que cualquier deuda. Lucía volvió a la habitación. Se sentó en la cama, cogió el móvil roto, todavía funcionaba. Abrió la conversación con Marta, 23 mensajes sin leer, todos animándola. Mañana es el día, vas a arrasar, se lo merece, demuestra quién manda. Lucía los leyó todos, sintió náuseas de nuevo. Marta no estaba ayudando, estaba alimentando lo peor de ella. Abrió el cajón de la mesilla. Dentro, una Biblia vieja del hotel. No era religiosa, no iba a la iglesia desde hacía años, pero la abrió, aleatoriamente. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Se rió, amarga, irónica. Hasta Dios le estaba mandando un recado. Llamaron a la puerta. Lucía se levantó asustada, miró por la mirilla. Isabel, la madre de Miguel, dudó. Pensó en no abrir, pero abrió. Isabel entró sin pedir permiso. Miró alrededor, vio la habitación sencilla, el vestido caro en la percha barata. La contradicción era flagrante. Se sentó en la única silla. Lucía se quedó de pie. ¿Cómo me ha encontrado? Javier me dijo dónde estabas. ¿Qué quiere? Hablar, de mujer a mujer. Lucía se cruzó de brazos, a la defensiva. Isabel se quitó las gafas, las limpió con la blusa, se las volvió a poner. Miró a Lucía con un cansancio profundo. Sé que piensas que soy tu enemiga, la suegra rica que odia a la nuera pobre, pero no es eso. Entonces, ¿qué es? Tengo miedo. Miedo de lo que tú y mi hijo vais a hacer mañana. Miedo de ver a 2 personas que se quisieron destruirse públicamente. Él no me quiere, me dio un anillo falso. Y tú no lo quieres a él, mentiste sobre quién eres. Silencio brutal. Isabel continuó, con voz suave pero firme. Mi marido murió cuando Miguel tenía 20 años, un cáncer fulminante, 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Me quedé viuda a los 45, con una empresa que dirigir, un hijo que criar, deudas que mi marido había ocultado. ¿Sabes lo que aprendí? Lucía no respondió. Aprendí que el orgullo cuesta caro. Pasé años fingiendo que estaba bien, que podía sola, que no necesitaba ayuda. Casi lo pierdo todo. La empresa, la casa, el juicio. Solo cuando admití que estaba rota, asustada y perdida, conseguí reconstruirlo. La verdad duele, pero la mentira mata. ¿Por qué me cuenta esto? Porque me recuerdas a mí, hace 30 años. Una mujer demasiado fuerte para admitir su debilidad, demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado asustada para ser honesta. Lucía se sentó en la cama, con las manos en el regazo. Ya no sé lo que es verdad. He pasado tanto tiempo fingiendo que he olvidado quién soy. Entonces mañana es tu oportunidad de recordarlo. ¿Cómo? Eligiendo la honestidad en lugar de la venganza. Duele más, pero libera. Isabel se levantó, fue hasta la puerta, se giró. Mi hijo también se equivoca. La prueba del anillo fue cruel, reprodujo un trauma en lugar de curarlo. Pero te quiere, a su manera retorcida, a su manera asustada.
Si le das una oportunidad, podéis reconstruirlo con la verdad esta vez, o podéis destruiros. La elección es tuya. Se fue. Lucía se quedó sola de nuevo, pero algo había cambiado. La rabia empezó a disolverse, dando paso a algo más profundo: reconocimiento. Isabel tenía razón. El orgullo la estaba matando poco a poco. La mentira la estaba ahogando. La máscara pesaba demasiado. Lucía se levantó. Fue hasta el vestido de novia. 18.000 euros. 12 plazos que no podía pagar. El símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Comprar cosas para parecer alguien que no era. Impresionar a gente a la que no le importaba. Construir una fachada cara sobre una estructura podrida. Descolgó el vestido de la percha, lo miró. Era precioso. Encaje francés, pedrería, costura perfecta, pero era una mentira, como todo. Lucía cogió el móvil, llamó a Marta. Lu, estaba preocupada. Has desaparecido. Marta, no lo voy a hacer. ¿Hacer el qué? No voy a exponer a Miguel, no voy a usar la boda para vengarme. Silencio al otro lado. Luego, ¿te has vuelto loca después de todo lo que te ha hecho? Yo también lo he hecho. Yo también he mentido. Yo también he manipulado. Pero él te puso a prueba, te humilló, y yo lo usé. Lo planeé desde el principio. No lo quería a él, quería la seguridad que representaba. Lucía, ¿te vas a rendir ahora? ¿Convertirte en su felpudo? No. Voy a ser honesta. Por primera vez en años. Eso es una estupidez. Quizás, pero es mi estupidez. Si haces eso, lo vas a perder todo. Ya lo he perdido, solo que aún no lo había admitido. Lucía colgó. Bloqueó el número. Marta volvió a llamar, y otra vez. Lucía apagó el móvil. Volvió al vestido. Cogió unas tijeras del bolso. Se quedó mirando. Durante 5 minutos. Entonces cortó. 1 vez, 2, 3. Rasgó el vestido en pedazos. Liberación. Catarsis. Destrucción simbólica de todo lo que había construido mal. Cuando terminó, se sentó en medio de los retales. Lloró de nuevo, pero era un llanto diferente. No era desesperación, era alivio. Por primera vez en años, Lucía estaba haciendo algo verdadero. Cogió el móvil, llamó a Miguel. Contestó al primer tono. Lucía, tenemos que hablar. Antes de la boda. De verdad esta vez. ¿Dónde estás? Le dio la dirección. 20 minutos después, llamaron a la puerta. Abrió. Miguel entró. Vio los retales del vestido en el suelo. La miró. Lucía estaba en bata, con los ojos rojos pero decididos. Mañana no habrá boda, dijo ella. Lo sé, pero habrá verdad. Miguel se sentó en la cama. Lucía se sentó a su lado. Y por primera vez desde que se conocieron, los dos dejaron de jugar, dejaron de poner a prueba, dejaron de manipular y empezaron a hablar de verdad, sobre miedos, sobre traumas, sobre errores, sobre quiénes eran realmente debajo de las máscaras caras. La conversación duró 3 horas. Hubo llanto, hubo rabia, hubo admisiones dolorosas, pero al final hubo algo que nunca había existido antes entre ellos: honestidad. Y fue entonces cuando Lucía tomó la decisión más importante de su vida. No iba a casarse al día siguiente, pero iba a ir al altar, e iba a hacer algo que nadie esperaba. Iba a decir la verdad, toda ella, delante de los 400 invitados, no por venganza, por liberación. Y Miguel, mirándola con un respeto que nunca había sentido antes, decidió hacer lo mismo. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, pero no sería destrucción, sería renacimiento, y 400 invitados serían testigos de algo raro: 2 corazones heridos eligiendo la curación en lugar de la venganza, la verdad en lugar de la máscara, un nuevo comienzo en lugar de un final. La iglesia estaba abarrotada, 400 invitados, flores blancas en cada banco, lámpara de araña de cristal reflejando una luz dorada.
fotógrafos posicionados, móviles en alto, todo el mundo esperando el momento que se había filtrado, el momento que prometía ser épico. Lucía entró, sola, sin padre que la acompañara, sin música romántica, solo sus pasos sobre la alfombra roja. No llevaba el vestido rasgado, había alquilado uno sencillo, blanco, sin pedrería, sin encaje francés, solo un vestido y el anillo falso en el dedo. Miguel esperaba en el altar. Traje negro, corbata gris, caja de madera en las manos. Sus miradas se encontraron. No había amor allí, todavía no. Había algo más complejo, respeto, reconocimiento. Dos guerreros heridos listos para bajar las armas. El sacerdote empezó la ceremonia, voz solemne, palabras aprendidas. Estamos aquí reunidos. Nadie prestaba atención. Todos esperaban la explosión. Primera fila, Isabel, con un pañuelo en la mano, rezando en voz baja. Javier al lado de Miguel, rígido. Marta al fondo, sola, mirando con expresión amarga. El sacerdote llegó a la parte crucial. Si alguien tiene alguna objeción a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Lucía levantó la mano. Silencio absoluto. Los flashes explotaron. Los susurros corrieron por la iglesia como la pólvora. El sacerdote se quedó confuso. Miguel permaneció inmóvil. Solo apretó la caja con más fuerza. «Yo tengo una objeción», dijo Lucía, voz clara, firme. «Este anillo de compromiso es falso, un diamante sintético, 100 euros, y el hombre que está aquí no es quien todos piensan que es». Explosión. Los invitados se levantaron, gritaron, fotografiaron, filmaron, caos controlado. El sacerdote intentó calmar. «Hija mía, quizás deberíamos...» «No». Lucía se giró hacia Miguel. «Me diste un anillo falso. Me pusiste a prueba como si fuera mercancía. Mentiste sobre una herencia familiar. Construiste una trampa para atraparme». Miguel no lo negó. Solo abrió la caja de madera, sacó una tablet, la encendió, giró la pantalla hacia Lucía, hacia los invitados, capturas de pantalla de conversaciones, extractos bancarios, fotos de documentos. Lucía ha mentido sobre quién es. Deudas de 40.000 euros, un piso alquilado que fingía que era suyo. Planeó esta boda como una estrategia financiera. Tengo pruebas. Más caos, más gritos, más móviles filmando. Esto se iba a hacer viral. Iba a ser un titular. Iba a destruirlos a ambos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Lucía se rió. No era una risa nerviosa. Era una risa liberadora. Cogió el micrófono del sacerdote. «Es verdad. Todo lo que ha dicho es verdad. He mentido. Sobre el dinero, sobre mi motivación, sobre quién soy. Me casé por primera vez a los 25 años. Fui traicionada, usada y descartada. Me quedé con deudas y un trauma. Pasé 3 años reconstruyéndome. Conocí a Miguel y vi una oportunidad. Seguridad, protección, futuro garantizado. Lo usé». Silencio de asombro. Nadie esperaba una confesión pública. Pero él también me usó. Me puso a prueba. Me manipuló. Me dio un anillo falso para ver si era una interesada. Investigó mi vida. Planeó exponer mis mentiras. Los dos jugamos. Los dos perdimos. Miguel le cogió el micrófono. «Tienes razón. Yo también me equivoco. Fui traicionado por una socia hace 10 años. Casi lo pierdo todo. Desarrollé una paranoia, dificultad para confiar. Cuando conocí a Lucía, me enamoré, de verdad. Pero el miedo venció. Compré un anillo falso, creé una prueba cruel. Quise controlar la situación, proteger mi corazón, pero solo destruí lo que estaban haciendo». Se giró hacia los invitados. «El anillo verdadero de mi abuela está en la caja fuerte. Vale casi 200.000 euros. Se lo iba a dar a Lucía, después de confirmar que me quería, pero me di cuenta del error. El amor no se pone a prueba, la confianza no se compra. O eliges creer o eliges quedarte solo». Lucía cogió el micrófono de vuelta. «Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacer este circo?
Porque, respondió Miguel sin micrófono, con la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. Los dos necesitábamos la verdad, y la verdad solo duele cuando viene de fuera. Cuando viene de dentro, libera. Se quedaron frente a frente, en el altar, rodeados por 400 testigos, y por primera vez, sin máscaras. ¿Me quieres?, preguntó Lucía. No lo sé. Quise a la versión que fingía ser. Necesito conocer a quién eres realmente. ¿Y tú me quieres?, preguntó Miguel. No lo sé. Quise la seguridad que representabas. Necesito saber si puedo querer al hombre real. Entonces, ¿qué hacemos? No nos casamos. Hoy no, pero quizás un día, si conseguimos reconstruirlo, con la verdad esta vez. Miguel asintió. Abrió la caja de madera de nuevo. Pero no solo había capturas de pantalla. Había un sobre. Se lo entregó a Lucía. ¿Qué es esto? Un contrato de trabajo. Mi empresa necesita una directora de imagen. Salario, 5.000 euros al mes. No es caridad. Es porque eres buena en lo que haces y porque mereces empezar de nuevo sin deudas que te ahoguen. Lucía miró el sobre. Le cayeron las lágrimas. ¿Por qué? Después de todo. Porque yo también necesito empezar de nuevo. Y empezar significa dar sin esperar nada a cambio. Cogió otro sobre. Se lo entregó. ¿Y esto? Un contrato que salda tus deudas. A cambio de prestación de servicios durante los próximos 2 años. Legal, justo, sin lástima, sin caridad. Solo un negocio. Lucía no podía hablar. Solo lloraba. Miguel la abrazó. No era un abrazo de novios. Era un abrazo de 2 supervivientes que habían pasado por la guerra y se reconocían el uno en el otro. Los invitados no sabían cómo reaccionar. Algunos lloraban, otros aplaudían tímidamente, otros filmaban en silencio. Isabel, en primera fila, sonreía con lágrimas en los ojos. Javier soltó el aire que estaba conteniendo. Marta, al fondo, se levantó y se fue, sin mirar atrás, sin despedirse. A la amargura le cuesta ser testigo de la redención. El sacerdote, completamente perdido, preguntó: «¿Entonces no habrá boda?» «Hoy no», respondió Lucía, «pero habrá verdad, y quizás eso sea más importante». Miguel cogió el micrófono por última vez. «Gracias por venir. Sé que esperabais una boda, o un escándalo. Tuvisteis un escándalo, pero también dimos una lección para nosotros mismos. Y quizás para vosotros. El amor sin verdad es una trampa, la verdad sin valor es cobardía. Hoy hemos elegido el valor». Aplausos. Empezaron lentamente, luego crecieron. No eran aplausos de celebración, eran aplausos de respeto. 400 invitados presenciaron algo raro. 2 seres humanos admitiendo sus fallos públicamente, eligiendo la honestidad sobre el orgullo, el crecimiento sobre la venganza. Isabel subió al altar, abrazó a Lucía. «Bienvenida a la familia, no como nuera, como hija». Javier los abrazó a los 2. «Sois los más valientes o los más locos que conozco». «Probablemente las 2 cosas», respondió Miguel. Lucía se quitó el anillo falso. Se lo entregó a Miguel. «Ya no lo quiero. Cuando sea el momento adecuado, si es el momento adecuado, me darás el verdadero. No como una prueba, por elección». «De acuerdo». Bajaron del altar juntos, no como pareja, como aliados. Los invitados les abrieron paso. Algunos les tocaron los hombros. Otras mujeres, especialmente las mayores, miraban con lágrimas de reconocimiento. ¿Cuántas de ellas vivían también bajo máscaras? ¿Cuántas mentían también para pertenecer? ¿Cuántas tenían también miedo de que las vieran de verdad? En la puerta de la iglesia, una invitada paró a Lucía, una mujer famosa de la alta sociedad, una antigua clienta. «Gracias». «¿Por qué?» «Por tener el valor que yo nunca tuve. Mi matrimonio es una mentira desde hace 15 años. Vivo de apariencias. Hoy me has enseñado que se puede elegir diferente». Lucía la abrazó y lo entendió. La exposición no fue en vano.
El dolor no fue desperdiciado. A veces, romperse públicamente es necesario para reconstruir honestamente. Fuera el sol del atardecer. Miguel y Lucía se quedaron en la escalinata. Los invitados salían, comentaban, fotografiaban. Pero a ellos ya no les importaba. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Ahora vivimos, de verdad, sin mentiras, incluso si duele. Sobre todo cuando duele. Se separaron allí, cada uno por su lado, cada uno con un trabajo de curación por delante, pero había una promesa en el aire, la promesa de que quizás un día, cuando ambos estuvieran listos, se encontrarían de nuevo, y esta vez sería real. La historia no terminaba con una boda, terminaba con una liberación, y a veces eso es más importante. 6 meses después. Lucía se despertó a las 7 de la mañana, no a las 6, no por ansiedad, por elección. Piso nuevo, más pequeño que el anterior. Una habitación, cocina americana, pero era suyo, pagado con su trabajo honesto, sin fingimientos, sin pagos a plazos imposibles. Tomó café mirando por la ventana, vistas sencillas, el edificio de enfrente, pero era real. El trabajo como directora de imagen de la constructora de Miguel la sorprendió. No era un favor, era un desafío. Lucía reformuló toda la comunicación de la empresa, humanizó la marca, creó una campaña de responsabilidad social que se hizo viral positivamente. 5.000 euros al mes. Contrato laboral, seguridad social, dignidad. Las deudas se pagaron en 4 meses. El contrato de 2 años se cumpliría, pero después de eso no lo sabía. Quizás se quedaría, quizás abriría su propio negocio. Por primera vez en años el futuro no la aterraba, la intrigaba. Miguel también cambió, visible, medible. Empezó terapia 2 veces por semana. Confrontó sus traumas antiguos, la traición de la socia, la pérdida de su esposa, el miedo crónico a confiar. Contrató a un nuevo socio, dividió responsabilidades, empezó a trabajar menos, a vivir más. Los fines de semana hacía voluntariado en una ONG de educación financiera. Enseñaba a jóvenes a no cometer los errores que él cometió. Invertir en las personas, no ponerlas a prueba. Confiar, no controlar. Isabel vendió la mitad de sus joyas. Donó el dinero a un instituto de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. He guardado estas cosas toda la vida. ¿Para qué? Para brillar en fiestas. Prefiero que brillen marcando una diferencia. Ella y Lucía almorzaban todos los martes, no como suegra y nuera, como amigas. Isabel contaba historias de cuando era joven, vulnerable, asustada. Lucía se reconocía a sí misma en cada palabra. El dolor compartido disminuye, la sabiduría compartida multiplica. Javier se casó. Un noviazgo relámpago con una profesora que conoció en una librería. Ceremonia sencilla, 30 invitados. Miguel fue el padrino. Lucía fue la madrina. No era extraño, era bonito, prueba de que la curación es posible. Marta desapareció. Bloqueó a todo el mundo. Se mudó de ciudad. Lucía intentó contactarla 3 veces, sin respuesta. Algunas personas eligen la amargura. No es tu culpa, no es tu responsabilidad, es su dolor. Puedes ofrecer un puente, pero no puedes cruzar por ellas. Los 400 invitados de la no boda se convirtieron en leyenda. La historia se difundió, no como un cotilleo, como una inspiración. 2 periodistas pidieron una entrevista. Lucía se negó. Miguel también. La historia no es un producto, es nuestra vida. Pero en conversaciones privadas, en almuerzos, en cafés, ambos compartían pedazos. Y la gente escuchaba. Las mujeres especialmente reconocían sus propias mentiras, sus propios miedos, sus propios disfraces caros. Lucía y Miguel se veían, no todos los días, no como pareja, como amigos reconstruyendo la confianza ladrillo a ladrillo.
Almuerzos de trabajo que se convertían en conversaciones de 2 horas. Cenas ocasionales donde compartían logros y miedos, mensajes esporádicos. He visto esto y he pensado en ti. Gracias por lo de ayer. Nada forzado, nada actuado. Solo 2 seres humanos aprendiendo a conocerse de verdad. Un sábado lluvioso de septiembre se encontraron en el mismo café. No planeado. Coincidencia. ¿O no? Lucía llegó primero. Pidió un capuchino. Abrió un libro. Miguel entró 15 minutos después. La vio. Sonrió. Genuino. Se acercó. ¿Me puedo sentar? Siempre. Él pidió un expreso. Se quedaron en un silencio cómodo. Lucía marcaba la página. Miguel miraba la lluvia. No había prisa. No había guión. Solo presencia. ¿Cómo estás?, preguntó él. Bien, de verdad esta vez. ¿Y tú? También. He aprendido que la soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de verdad. ¿Y tienes verdad ahora? La estoy construyendo, despacio, pero sí. Pausa. La lluvia golpeando el cristal. Olor a café, música baja, momento sencillo, precioso. ¿Lucía? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por haber sido honesta en aquel altar, me salvaste la vida. Salvaste la mía también. Él le cogió la mano sobre la mesa. No era un gesto romántico, era un gesto de gratitud, de reconocimiento, de 2 personas que se vieron en lo peor y eligieron lo mejor. Quizás un día, empezó él. Quizás, completó ella, cuando estemos listos, cuando no sea por miedo o necesidad, cuando sea por elección. ¿Dónde crees que llegará? No lo sé, pero ya no tengo prisa por saberlo. Terminaron su café, pagaron, salieron juntos. Había dejado de llover. Un sol tímido aparecía entre las nubes. Se abrazaron en la acera. Un abrazo largo, genuino. Entonces se separaron, cada uno en su dirección. Miraron hacia atrás al mismo tiempo. Sonrieron y siguieron. A veces el amor no empieza con pasión, empieza con valor. El valor de quitarse las máscaras, de admitir errores, de reconstruir sobre escombros. Lucía y Miguel aprendieron que la seguridad no viene de un anillo caro o una cuenta bancaria abultada. Viene de conocerse a sí mismo, de aceptar los fallos, de elegir la verdad incluso cuando duele. No sabían si iban a terminar juntos, pero sabían que juntos o separados ahora estaban enteros, y eso lo era todo. Muchas mujeres cargan con el peso de máscaras construidas a lo largo de décadas. Máscaras de fuerza cuando quieren flaquear, máscaras de perfección cuando están rotas, máscaras de felicidad cuando están sobreviviendo. Lucía usó máscaras durante años, casi se pierde debajo de ellas. Solo cuando tuvo el valor de mostrarlas públicamente encontró la libertad. No es fácil, duele, expone, pero libera. Y la libertad vale cada lágrima, cada juicio, cada paso asustado en dirección a la verdad. Los nuevos comienzos no tienen edad, no tienen plazo, ocurren cuando decides que mereces vivir auténticamente, aunque cueste todo, porque vivir con una máscara no es vivir. Es solo existir, actuando para un público al que ni siquiera le importa. ¿Y tú? ¿Has usado una máscara durante tanto tiempo que has olvidado tu rostro debajo? ¿Has mentido sobre quién eres para ser aceptada? ¿Has fingido estar bien cuando te estabas desmoronando? ¿Has elegido la apariencia sobre la esencia porque parecía más seguro? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuenta la vez que elegiste la verdad sobre la comodidad, o la vez que todavía no has tenido el valor pero quieres tenerlo. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy para dar el primer paso hacia la autenticidad. Suscríbete a este canal. Deja tu like si esta historia te ha tocado. La próxima semana, la historia de la mujer que descubrió que su mejor amiga era la amante de su marido durante 10 años. Recuerda, nunca es tarde para quitarse la máscara y respirar libre.
con verdad, con valor. Hasta pronto.